Aprendo en casa. Bienvenidas y bienvenidos, queridos estudiantes. Hoy vamos a dar inicio a nuestra sesión de la semana 25, día 1, área que vamos a trabajar, ciencia y tecnología, y nuestra actividad a desarrollar. Aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, parte 2. Muy bien, queridos estudiantes. En esta oportunidad investigarás sobre el protocolo, los pasos formales que siguen los científicos para crear las vacunas destinadas a la prevención de enfermedades infecciosas. Muy bien, mis queridos estudiantes, prestemos especial atención a nuestra meta del día de hoy: explicar que la experimentación que realizan los científicos es la base fundamental para producir una vacuna, como es el caso de la que se necesita para evitar contagios del COVID-19. Chicas y chicos, ahora que conocemos nuestra meta del día de hoy, vamos a empezar. Chicas y chicos, reflexionamos sobre lo siguiente. ¿Sabes qué se necesita para prevenir las enfermedades infecciosas? Profesor, muchos de nosotros me van a decir, necesitamos vacunarnos, profesor, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo crearon los científicos la vacuna para prevenirlas? Queridos estudiantes, escriban una breve nota con sus ideas al respecto y los fundamentos en los que las van a sustentar. Recuerden, solo lo que ustedes saben, no hay necesidad de que sea la respuesta tal cual. Para eso vamos a investigar. A partir de las ideas que te ha generado las preguntas anteriores, te planteamos la pregunta de investigación del día de hoy. Ahí tenemos. ¿Cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear la vacuna? Queridos estudiantes, hoy vamos a indagar acerca de esta pregunta. El procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas. Vamos a leer y copiar la pregunta en nuestro cuaderno u hoja de reuso. Ahora vas a escribir una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Al lado de cada respuesta tuya, escribe una respuesta que la fundamente, una idea que la va a fundamentar. Ahora, recuerden que para formular tus hipótesis te alcanzamos algunas ideas. Estas son solo tus hipótesis, ¿ya? Recordando que las hipótesis son las posibles respuestas que nosotros vamos a dar a nuestro problema de investigación. La hipótesis se elabora a partir de lo que se sabe, es decir, que se plantea una respuesta con ese conocimiento. En este caso, cuentas con una información sobre lo que estudiaste la semana pasada en tu portafolio. Muy importante, queridos estudiantes. ¿Cómo hicieron Jenner y Pasteur sus vacunas? Recordemos que Jenner, para crear la vacuna contra la viruela, utilizó el pus de la herida de una mujer enferma de vaccinia. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es la vaccinia? Era una viruela de las vacas, cuyo poder de infectar era muy inferior a la de la viruela humana. A partir de ahí es donde nace el nombre de las vacunas, ¿verdad? Para crear la vacuna contra la rabia, Pasteur utilizó gérmenes de la enfermedad que le infectaba con la rabia a los perros, ¿no? 4. Para usarlos como vacuna, trabajó en el laboratorio para debilitar al germen que causaba la rabia. Muy bien, chicos. A partir de lo que nosotros sabemos, vamos a plantear nuestras dos respuestas, cada una con su idea. Y seguimos aprendiendo. Basado en lo que sabemos, razonaremos con estas preguntas. ¿Los científicos saben
cómo hicieron las vacunas Jenner y Pasteur? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sabrán o no saben? Por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Utilizarán los científicos lo que aprendieron de Jenner y Pasteur para crear las vacunas? Cada uno respondemos a partir de lo que nosotros creemos de las preguntas. Entonces tu respuesta estará basada en lo que sabemos nosotros y lo que también saben los científicos. Ustedes me van a responder ahí, yo creo que los científicos hacen las vacunas así. ¿Cómo creen ustedes que se hacen las vacunas? Recuerden, tus ideas son muy interesantes. ¿Ya? Recuerden que has planteado tus hipótesis sobre la creación de las vacunas. Considera también que para demostrar lo que has afirmado en tu hipótesis, necesitas investigar. Así tus ideas estarán basadas en una evidencia científica. Lo que nosotros hemos escrito ahora solo son los conocimientos que nosotros hemos adquirido en la semana anterior. Ahora vamos a estudiarla para confirmar nuestra hipótesis. Chicas y chicos, en tu portafolio tienes apuntes respecto a qué debemos hacer para demostrar tus hipótesis. Revisa lo que tienes anotado y completa lo que necesitas. Escribe en tu cuaderno y te sugerimos los siguientes esquemas. ¿Qué acciones organizadas realizas? A ver, para poder investigar, primero, ¿qué haré primero? Ustedes me dirán, profesor, primero vamos a buscar fuentes. ¿Y qué cosas son fuentes? Ya nos hemos familiarizado. Las fuentes son las fuentes de información que necesitamos para investigar, como libros, enciclopedias, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Sitios web, pero esos tienen que ser de una entidad confiable, ¿verdad? Muy bien, chicos. Luego de tener nuestra fuente, ¿qué vamos a hacer? Profesor, vamos a analizar si el fuente es confiable sobre los autores, de qué universidad son, si son bases científicas, reconocidos. Tenemos que tener esa claridad para poder responder a nuestra pregunta de investigación. ¿Qué haré después? Después de haber analizado todo y enterado de que es una fuente confiable, voy a responder las preguntas. También en tu portafolio tienes anotado también lo que siguen en tu plan. Si tienes posibilidades de conseguir información, inclúyelo en tu lista de materiales. Para ayudarte te alcanzamos una ficha de lectura como material que te servirá para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación. Ahí tú tienes un material. El texto, las enfermedades y las vacunas para prevenirlas, que lo vamos a leer junto conmigo. Material número 2, tú vas a buscar en casita. Si tienes un libro de fuente confiable, vas a leer ese libro de fuente confiable. Si tienes internet, vas a buscar acerca de este texto, acerca de las enfermedades y las vacunas para prevenirlas, ¿cierto? Vas a buscarla y te vas a cerciorar que sea una fuente confiable y vas a colocar el material 2 y el material número 3. Seguimos, chicos. Ahora sí, mis queridos estudiantes, vamos a ir al análisis del primer recurso que hemos elegido, el cual es la siguiente. Las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. Todo junto conmigo. Los avances científicos respecto a la prevención y tratamiento de las enfermedades viene de tiempos relativamente recientes. Desde los estudios sobre la viruela realizados por Edgar Jenner en 1796. Antes del trabajo de Jenner, se tenía ideas diversas sobre el origen de la viruela. Algunos se acercaban un poco a la causa y otros estaban lejos de entenderla. Entre todas estas, por ejemplo, había la que consideraba que los vapores de los lugares sucios eran la causa de las enfermedades. Para ello había ciertas evidencias que eran producto de la observación y una hipótesis como posible respuesta al problema. Evidencias.
Las personas que vivían hacinadas y en muy malas condiciones de higiene, donde los suelos y las aguas estaban contaminadas con materiales en putrefacción, se enfermaban más. En los suelos y aguas contaminadas donde vivían estas personas había presencia de miasmas, emanaciones o vapores apestosos provenientes de elementos putrefactos. Hipótesis, nada más, chicos. Los mismos son la causa de la enfermedad. Esas fueron las hipótesis que sacaron aquellas personas que creyeron que la enfermedad era a partir de la suciedad que existía en el suelo. Comprobación de la hipótesis. Diseñar técnicas para eliminar los miasmas, tales como arreglar los ambientes haciéndolos más ventilados e higiénicos. Aplicación de las técnicas, se aplicaron avenidas, se asearon los ambientes, los hospitales, todo el sitio público. Resultado de la aplicación, nulo. Las personas seguían contagiándose y enfermando. La hipótesis, por supuesto, no fue comprobada, por tanto es falsa. A pesar que limpiaron y todo, la enfermedad siguió, el contagio siguió. En conclusión, queridos estudiantes, las técnicas de solución planteadas eran erróneas porque la causa señalada era falsa. Por lo tanto, no se llegó a actuar contra la causa verdadera de la enfermedad y esta continuó propagándose. Es así que cuando el doctor Jenner investigó sobre la viruela que atacaba a humanos, fue en búsqueda de una solución basada en nuevas evidencias e hipótesis. ¿Y cuáles fueron esas evidencias? Número 1. La mujer que criaba vacas se contagiaban del virus vaccinia o viruela de las vacas. Las personas contagiadas de vaccinia no se enfermaban de viruela humana. Hipótesis, queridos estudiantes. Enfermarse de vaccinia crea resistencia en el enfermo contra la viruela humana. Comprobación de la hipótesis. ¿Cómo se comprobó esto? Diseñar un experimento con la técnica para enfermar con vaccinia a una persona y luego probar si esta persona enferma de viruela humana. Aplicación de las técnicas. Etapa 1. Infectar a una persona sana hiriendo su brazo con un instrumento contaminado con el pus de las heridas de una persona enferma de vaccinia. Resultado. La persona desarrolló solo un malestar pasajero, mas no se enfermó del total. Etapa 2. Infectar a la misma persona aplicándose en el brazo del pus de las heridas de un enfermo con viruela humana. ¿Y cuál fue el resultado? La persona desarrolló solo una herida en el lugar, no desarrolló otros síntomas. Y como resultado final del experimento fue un éxito. La aplicación de las técnicas hizo que la persona no se enfermara de viruela humana. Se comprobó la hipótesis que ellos tenían. En conclusión, queridos estudiantes, aplicar el pus de una persona enferma de vaccinia, como la viruela, o una persona sana, la hará resistente contra la viruela humana. ¿Qué les parece la hipótesis y la conclusión final que sacó Jenner a partir de su hipótesis y la comprobación? Sabemos que a consecuencia del valioso experimento, Jenner generalizó su técnica creando la tecnología necesaria para multiplicar por miles su vacuna. Así salvó de enfermar de viruela a millones de personas que fueron vacunados, siguiendo la técnica de infectar con el virus de la vaccinia a cada persona. Sin embargo, el doctor Jenner no había encontrado el agente que causaba la enfermedad, el virus de la viruela, porque su investigación estaba destinada a identificar la técnica para resolver el problema. Se concretó en identificar cómo evitar que las personas
se enfermen de viruela. Hoy sabemos que hizo falta una observación más precisa, el desarrollo de los nuevos instrumentos, o la verdadera causa de la enfermedad y cómo, ¿no? Y con la masificación de la tecnología necesaria poder preparar las vacunas e inmunizar a más personas contra múltiples enfermedades infecciosas, ¿no? Sabemos que cuando se descubrió que los gérmenes son la causa de las enfermedades, ¿no? ¿Quiénes son la causa de las enfermedades? Los gérmenes, ¿cierto? Se descubrió y se sabe con exactitud. Pero sin embargo, tuvieron que pasar cerca de 100 años desde Jenner hasta Pasteur para que éste creara las vacunas contra la rabia canina y el anthrax, y 100 años más para aprobar las vacunas contra el sarampión y la rubiola, las paperas, entre otras, como puedes apreciarse en la siguiente línea del tiempo. Ahí te presentamos una línea del tiempo. Vamos a observarla. En 1683 se descubrió, ¿no es cierto?, el descubrimiento de microorganismos. En el año 1796, la primera vacuna. ¿Quién lo hizo? Edward Jenner, ¿verdad? Recordemos ese nombre. ¿Y por qué lo pusieron el nombre de la vacuna? Porque se probó con la vaccinia de las vacas, ¿verdad? Por ahí viene el nombre de vacuna. Generalización. En 1803, la generalización de la vacuna contra la viruela en el mundo. En 1874, primera ley de vacunación en Alemania. En 1879, la primera vacuna de laboratorio Louis Pasteur. En 1895 recibe la vacuna contra la rabia en humanos por Louis Pasteur. Luego tenemos en 1899, detractores de vacunación arrojaron vacunas al mar. Y en 1936, vacuna contra la fiebre amarilla por Max Taylor. Y en 1949 se hizo crecer virus de poliomielitis en laboratorios. En el año 1979 autorizaron vacunas contra las paperas, el sarampión y rubiola. Se erradicó la viruela en todo el mundo. En el año 1994 se erradicó la poliomielitis en América. En el año 2012, hace poquito, Plan de Acción Mundial de Vacunas para Todos. Y en el año 2020, la vacuna contra el COVID-19 aprueba en tercera etapa, que actualmente todavía no contamos oficialmente con la vacuna. Muy bien, queridos estudiantes. Los procedimientos actuales para la creación de las vacunas. Como recordarás, el doctor Jenner utilizó el pus de una herida de una persona que tenía la vaccinia o viruela de las vacas. Jenner no sabía que el pus contenía un virus, es decir, que no encontró la causa de la enfermedad. Si bien Pasteur entre 1981 y 1885 llevó a cabo los trabajos que le permitieron deducir que un germen era la causa de la rabia, nunca conoció al virus. La identificación de los mismos se produjo recién en 1892, cuando Martinus Willem Virus, ¿no es cierto?, creó un filtro con poros muy pequeños, a través de los cuales solo pasaban los virus. Fue Bengerin quien nombró así a estos gérmenes capaces de atravesar al filtro y que infectaran unas plantas de tabaco que venía investigando. Es así que Louis Pasteur fue el primero en cultivar el virus de la rabia en el cerebro de un perro para crear la vacuna, aunque sin conocer realmente al virus. ¿Cómo? Si lo identificó Bengerin. Muy bien, chicos. Desde Pasteur en adelante, las vacunas se componen de bacterias que pueden estar vivas, debilitadas o inactivadas.
o de virus que pueden estar inactivos. También es posible que las vacunas contengan componentes químicos o biológicos con el objetivo de facilitar su conservación y aumentar su eficacia. El problema actual, queridos estudiantes, y la investigación científica. Desde hace varios meses ha llegado hasta nosotros una pandemia, enfermedad propagada en todo el mundo. El germen, que es un virus, está enfermando a millones de personas, ocasionando la muerte de cientos de miles, como lo hacía en su tiempo la viruela. La ciencia ha ido conociendo poco a poco al denominado virus COVID-19. Es así que primero se le ha identificado mediante microscopios muy poderosos y se ha conocido su estructura. Se sabe que es un virus que afecta a los animales, pero cuando infectó a los humanos no se sabía exactamente cómo actuaría. Así tenemos que sin mucha base en evidencias, salvo los efectos que se conocían de casos de gripe y muy graves, se plantearon algunas predicciones. La enfermedad solo afectará a las personas mayores con algún problema de salud no resuelto, como la obesidad, enfermedades pulmonares, diabetes, enfermedades cardíacas, etcétera, ¿verdad? Muy bien, chicos. Las personas desarrollarán la enfermedad con todos los síntomas de una fuerte gripe por el parecido del virus COVID-19 a los de la gripe. La enfermedad afectará muy poco a las personas jóvenes y a los niños. La enfermedad se propagará como lo hacen todos los virus de persona a persona, a través de gotículas, gotas muy pequeñas de saliva, que salen despedidas de la nariz o la boca, de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Los virus no se dispersan por el aire. Sin embargo, las observaciones y estudios posteriores dieron evidencias de que las hipótesis eran hasta cierto punto falsas o incompletas. Así se tuvieron las siguientes evidencias nuevas. Número 1. La enfermedad afecta no solo a los adultos mayores de 60 años a más, sino también a los adultos entre 30 a 59 años. En el Perú, entre el 29 de junio y el 1 de agosto, el número de adultos contagiados aumenta en un 48.82%. Segundo, las personas desarrollaron síntomas parecidos a los de la gripe, pero se presentan en un orden diferente y con otros síntomas, tales como fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, sentir que falta aire, fatiga, dolores musculares, corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos, hasta diarreas. Tercero, se han contagiado adolescentes, niñas y niños. En el Perú, el 29 de junio, había 7.426 niños de 0 a 11 años y 4.837 adolescentes de 12 a 17 años. Al 1 de agosto, el número de niños contagiados había crecido a 10.999, o sea, el 48% de incremento. Y el número de adolescentes había aumentado a 8.361 casos, o sea, el 72.82% de aumento. Mientras tanto, en los adultos de 30 a 59 años, el aumento de casos había sido de
82% casi igual que en los niños, pero menor que en los adolescentes. En la población de adultos mayores de 60 años a más, el aumento de casos entre las mismas fechas ha sido de 55.35%. Igualmente, los contagios de coronavirus en nuestro país entre los jóvenes de 18 a 29 años subieron en un 48.82% entre el 29 de junio y el 1 de agosto, sumando 77.804 casos. Y quinto, en una publicación del diario El Comercio el 15 de agosto, que coincide con lo dado a conocer por el editor de ciencias de la BBC de Londres, 1 de septiembre, habría indicios de la presencia de virus COVID-19 dispersos en el aire, dentro de lugares cerrados, pudiendo permanecer varias horas en esta condición. Según la misma fuente, la Organización Mundial de la Salud podría haber reconocido este hecho, aunque esto no ha sido confirmado hasta la fecha. Frente a esta situación, los especialistas siguen investigando posibles tratamientos que sean efectivos a la par del desarrollo de la tan ansiada vacuna que evite los contagios y el número de fallecidos siga aumentando. Debemos tener en cuenta que si bien la ciencia y la tecnología han avanzado mucho, la creación de las vacunas demanda un tiempo y procesos que deben ser respetados porque la vacuna contra el COVID-19 va a tardar en estar disponibles y poner a salvo a las personas. Recuerda que los procesos técnicos han cambiado, son más lentos y minuciosos que los que aplicaba Edward Jenner hace casi 250 años. Actualmente los estudios de investigación de la vacuna se desarrollan siguiendo una serie de reglas, un protocolo muy riguroso y exigente que comprende 5 fases a fin de garantizar la eficacia de la misma y el menor riesgo posible para quien la recibe. Fase preclínica. Se realiza experimentalmente para probar la eficacia y tolerancia en animales y verificar si estos desarrollan anticuerpos, o sea, las defensas, y se hacen inmunes, es decir, desarrollando defensas contra la enfermedad. Fase 1 es una fase experimental en la que se aplica la vacuna a un grupo de 100 personas adultas para verificar, 1, la seguridad, 2, si produce algún efecto biológico y 3, si produce inmunidad. Y la fase 2 se prueba la vacuna que resultó mejor en la fase 1, en unos 200 o 500 personas. Se controla para evaluar su seguridad, si genera inmunidad y la manera de aplicarla a las personas, inyecciones, gotas y otros. Y la fase número 3 tiene por objetivo evaluar de forma más completa la seguridad y la eficacia de la vacuna. Involucra una mayor cantidad de voluntarios, de cientos a miles de humanos. En un país o varios países la vacuna se prueba comparando resultados en 2 grupos de personas. Un grupo recibe la vacuna y otro recibe una sustancia que no es la vacuna llamado placebo. Este paso es previo a la aprobación de la vacuna y es el fase número 4. Son los estudios que realizan después de la aprobación de la vacuna en uno o varios países. Estos estudios tienen como objetivo evaluar cómo funcionan estas en el mundo real. Actualmente hay estudios de 170 vacunas contra el COVID-19 que están en diferentes fases de prueba, las cuales han sido desarrolladas en laboratorios de diferentes países. Normalmente estas pruebas duran entre 5 y 10 años. Sin embargo, dada la urgencia generada por la pandemia, se está haciendo prueba en forma acelerada,
aunque sin omitir ninguna de las fases señaladas. En nuestro país también se viene trabajando en vacunas contra el COVID-19 que están siendo puestas a prueba. Una de ellas es de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que está en la fase preclínica. Simultáneamente, esta institución, junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recibirán vacunas de laboratorios extranjeros para trabajar la fase 3 con personas voluntarias. Muy bien, queridos estudiantes. Luego de haber analizado el texto de fuente confiable, vamos a responder algunas preguntas. Escribe unas respuestas cortas a las siguientes preguntas. ¿Qué ideas existían previo al trabajo del doctor Jenner y cómo lo cambiaron después del trabajo de este médico? ¿Cuáles eran las evidencias en las que se basaba para sostener que los miasmas eran la causa de las enfermedades? ¿Y cuáles son las evidencias que se basó su experimento el doctor Jenner? ¿Qué diferenciaba la hipótesis existentes antes del trabajo de Jenner versus las que planteó este doctor con sus investigaciones? ¿Cuál fue el experimento exitoso que realizó? ¿Qué fue demostrado? ¿Qué evidencias ha derrumbado la siguiente hipótesis sobre el COVID-19? ¿La enfermedad afectará muy poco a personas jóvenes y a los niños? Chicos, a partir de lo que hemos leído vamos a responder esas preguntas. ¿Por qué será que en nuestra época es mayor la posibilidad de crear vacunas en menor tiempo que en la época de Jenner o de Pasteur? ¿Qué situación se observó entre el 29 de junio y el 1 de agosto que alarmaba, ¿no es cierto?, a los médicos en nuestro país? ¿Cuál crees que sea la solución a ese problema si todavía no hay vacuna para el COVID-19? Chicas y chicos, vamos a responder esas preguntas a partir de lo que sabemos después de haber leído. Y seguimos avanzando, queridos estudiantes. Copien el siguiente cuadro comparativo entre la viruela y el COVID-19. Escribe con un check donde corresponda. Vamos, mis queridos estudiantes. Criterios de comparación de la viruela y el COVID-19. Tipo de germen que la causó. ¿La viruela qué fue? Virus. Fue bacteria. Vamos a ir colocando. Y el COVID-19. De acuerdo a lo que hemos leído, chicos. ¿Cómo se contagia? ¿Cuál es la vía de contagio de ambas enfermedades? ¿Qué síntomas tiene? Y vamos completando. Extensión de la propagación. Brote local, epidemia o pandemia. Epidemia cuando es en toda la región y pandemia a nivel mundial, ¿verdad? Vamos completando ahí. Riesgo de mortalidad. La viruela fue poco, mediano, mucho. Y el COVID-19, poco, mediano, mucho. ¿Hay vacuna? Y marcamos con un check si la viruela tiene vacuna o no. COVID-19 tiene vacuna o no. ¿A quiénes afecta? ¿Ancianos, niños o a todos? ¿Ancianos, niños o a todos? Vamos a ir completando el cuadro comparativo acerca de la viruela y el COVID-19. Y para seguir aprendiendo, ahora sí, después de haber hecho el análisis, ya estás preparado para escribir algo más sobre la pregunta de investigación. ¿Cuál será el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? Muy bien, queridos estudiantes. Ahora sí, has leído todos los procedimientos. Analiza la confiabilidad del material que has leído. Puedes emplear los criterios que te presentamos a continuación. Ahí tenemos. Criterios de confiabilidad de la información que hemos leído y las que en casa lees, ¿no? Fuente de información. El nombre del libro, el artículo, de quién lo ha escrito. ¿Ya? Vamos a ir completando. Y con tu familia, queridos estudiantes, explícales que las vacunas se crearon después de un trabajo minucioso de investigación. Te sugerimos que hagas un cuadro como el siguiente. Características principales del protocolo de creación de una vacuna. Fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Cuáles son las características que se realizan en cada fase?
Y, queridos estudiantes, vamos a reflexionar. Recuerda la meta, explicar que la experimentación que realizan los científicos es la fase fundamental para producir una vacuna, como es el caso de la que se necesita para el COVID-19. Ahora reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta por mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo es que el proceso de investigación te ayudó a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió contribuir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación y por qué? Muy bien, queridos estudiantes, con esas preguntas de reflexión finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Que tengan un bonito día, muchos coditos virtuales para cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse y darle like a nuestro canal educativo. Hasta mañana, cuídense.